Estamos ahí atentos para resolver sus consultas. Antes de empezar la clase, me gustaría hacer una pregunta. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo humano? A ver, ¿quién me contesta? Liz. Súper rápido por ahí, súper rápido, Rosemary, Serkin dice la piel, Adalí, Liliana, Virginia. Así es, ¿no? Externamente, en realidad, en nuestro sistema exterior, el órgano más grande es la piel. La piel es un órgano muy noble porque nos ayuda desde que nacemos, sirve como una barrera para protegernos de los microorganismos que puedan estar en el medio ambiente. Imagínense si no tuviéramos piel, ¿no? ¿Cuántos microorganismos podrían ingresar directamente hacia nuestro torrente sanguíneo y eh, hacernos daño, ¿no? Entonces, la piel es un órgano muy noble porque nos protege, sirve de una barrera, pero no solo eso, sino que la piel también está inervada, lo habíamos visto en alguna clase previa, está inervada, tiene vasos, tiene venas, arterias y nervio, ¿no es cierto? Tres componentes súper importantes, arteria, vena y nervio. Por eso es que podemos sentir una caricia, podemos sentir un peñiscón, ¿no? Porque tenemos estos tres componentes en la piel. Entonces, cuando hablamos de heridas, básicamente estamos hablando de un atentado contra, digamos, contra la piel o las mucosas a consecuencia de un traumatismo, ¿no? Las heridas se producen, puede ser de manera accidental, ¿no? Y vamos a repasar algunos tipos de heridas dependiendo del arma con el que se haya ocasionado esta herida, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos de una herida es la hemorragia, ¿no? Es no poder controlar el sangrado. Y eso es muy importante, aprender a controlar el sangrado, que es lo que vamos a aprender el día de hoy con las hemorragias. Ese sangrado abundante, ese riesgo de perder mucha cantidad de sangre que pueda llevarnos incluso a un shock hipovolémico, es decir, a perder mucha cantidad de sangre, puede llevarnos a la muerte también, ¿no? Entonces es muy importante aprender a controlar el sangrado. Pero para esto necesitamos aprender tipos de heridas, ¿no? Tipos de heridas. Y para esto tenemos varios tipos de heridas. Tenemos heridas abrasivas, heridas cortantes, laceradas, punzantes, avulsionadas y incluso el más grave de todos estos, que ya hablamos de amputaciones, ¿no? Entonces vamos a revisar uno por uno estos tipos de heridas y cómo se pueden tratar cada una de ellas, ¿no? Entonces vamos a hablar en primer lugar de las heridas abrasivas. La piel tiene tres capas. La capa más superficial, la que podemos tocar, la que estoy tocando, es la epidermis. Recuerden siempre, tres capas de la piel. La parte más superficial, la epidermis, ¿no es cierto? Estas heridas abrasivas, todos de repente en algún momento las hemos tenido. Cuando éramos niños y estábamos de repente aprendiendo a montar la bicicleta y nos caíamos sobre la pista y nuestras rodillas acababan con un raspón, que en realidad es este tipo de heridas, ¿no? Heridas abrasivas. Se pierde la primera capa de la piel. Entonces, importante, cuando perdemos esta primera capa de la piel, si bien es cierto, la herida no es muy profunda, no hay mucho sangrado, pero el riesgo de infección en realidad a veces es mayor. ¿Por qué? Porque ha habido rozamiento con alguna superficie dura, puede ser en la misma tierra, polvo, que puede llevar rápidamente a infectar este tipo de heridas, ¿no? Esas son las heridas abrasivas. Ahora vamos a ver las heridas cortantes.
es decir, este tipo de heridas que se realizan mayormente por un arma blanca. Cuando hablamos arma blanca, estamos hablando de objetos afilados, cuchillos, cuchillas, cúters, vidrios, latas, ¿no? Algo que puede generar una herida abierta y cortante. ¿Qué es lo característico de esta herida? Si ustedes se dan cuenta, son los bordes. Los bordes de esta herida son, les llaman limpios o lineales. Es decir, está recto. Yo no veo ninguna irregularidad, ¿no? Es una herida con bordes limpios, es decir, lisos, que fácilmente de repente se va a poder unir con una sutura, con un hilo. Este tipo de heridas se llaman heridas abiertas cortantes, ¿no? Puede que tengan hemorragias abundantes o no tan abundantes, dependiendo la arteria que se haya seccionado. Si yo me corté el dedo, probablemente en esta zona hay capilares, venas más pequeñitas, y esto lo que hace puede hacer que no ocasione un sangrado tan abundante, ¿no? En cambio, si yo me hago una herida en esta zona donde está pasando la arteria, ¿no? Entonces, inmediatamente el sangrado va a ser de repente mucho mayor. Entonces, depende dónde tengamos la herida para ver la cantidad de sangrado, ¿no? Al ser una herida profunda, puede afectar ya el músculo, tendones y nervios. Cuando nos cortamos un tendón, un nervio, estos son como un elástico, tienden a recogerse, ¿no? Entonces es bastante complicado, sobre todo cuando hay lesiones del nervio. ¿Y esto cómo lo vamos a presentir? Porque la persona no siente, ¿no? Mi brazo no lo siento, está como anestesiado. Entonces eso nos da como que un indicio de que pueda haber algún daño del nervio también. Entonces, estas son las heridas abiertas o cortantes. ¿Cuál es la diferencia con este tipo de herida? Que también es abierta, pero si se dan cuenta, esta herida lacerada, que se llama lacerada, tiene el borde irregular. Aquí el borde no está liso, ¿no? Sino que tiene bordes irregulares. En esta herida, de repente, aquí no se va a poder suturar fácilmente, hay que sacar la parte de exceso de piel para luego volver a unir, ¿no? Entonces, estas heridas son ocasionadas por objetos dentados, ¿no? Puede ser una lata, el borde de una mesa o algo que pueda haber ocasionado una contusión, que el borde de la herida no sea liso, sino tenga irregularidades, ¿no? La piel recogida, así es, Consuelo. Son lesiones producidas por objetos dentados, se ocasionan estos desgarros de la piel y el borde de la herida presenta irregularidades, ¿no? La herida es irregular, no es liso, y muchas veces va a tener, no se va a poder suturar hasta poder de repente retirar este exceso de piel para poder unir la herida, ¿no? Esto es importante que podamos distinguir entre el tipo de heridas. Luego vemos las heridas punzantes. Las heridas punzantes son esas heridas que tienen un orificio muy pequeñito, es decir, puedo ver como que tiene un pequeño punzón, pero apenas casi ni sangra, dicen, ¿no? Pero ni siquiera está sangrando, solo ha sido un piquetito con algo, pero muy importante, a pesar de que esta herida no esté sangrando, a pesar de que la herida mida menos de 1 centímetro, porque es pequeñísima, ¿no? Tenemos que investigar con qué se lesionó. ¿Por qué? Porque muchas veces este tipo de heridas punzantes son con clavos. Hay que ver en qué estado estaba el clavo. De repente era un clavo oxidado. Son con agujas. Hay que ver esa aguja estaba contaminada o no con alguna otra sustancia, ¿no? Entonces siempre investigar en qué estado o con qué objeto punzocortante pudo haberse hecho la lesión, por más pequeña que parezca. Y no subestimar que porque es pequeñita y porque no sangra mucho, no puede haber viajado en profundidad hacia adentro, ¿no? Entonces, si era un clavo muy grande, a pesar de que yo veo un orificio muy pequeño aquí,
puede que este objeto por dentro haya lesionado varias estructuras, ¿no? Entonces es muy importante no subestimar este tipo de heridas punzantes, sino también ver si es que hay riesgo de alguna hemorragia interna. Por decir, aquí en el pie difícilmente, porque bueno, lo más que puede pasar es seccionar alguna parte del tendón, músculo, el hueso que tenemos aquí, el calcáneo se lo impide un poco, ¿no? Pero en un abdomen, ¿no? Si ingresa al abdomen, puede haber perforado vísceras, hígado o algún órgano que pueda ocasionar un sangrado, sepsis y muerte al final en esta persona, ¿no? Entonces es muy importante no subestimar este tipo de heridas porque por más pequeñas que parezcan, pueden ocasionar algún daño a nivel interno también. Luego de esto tenemos las heridas por amputación o amputaciones. ¿Qué es una amputación? Es básicamente la pérdida de un fragmento o de una extremidad, ¿no? Entonces, este tipo de lesiones son bastante traumáticas para el lesionado, ¿no? De por sí, el hecho de haber perdido algún miembro es bastante doloroso. Hay mucho sangrado, ¿no? En las amputaciones normalmente el sangrado es intenso y hay que aprender cómo controlarlo. Si no lo puedo controlar con gasas, con vendas, haré un torniquete, no haré un torniquete, cómo traslado, se traslada, sirve la otra parte que se amputó, el dedo que quedó amputado. Entonces es muy importante revisar el estado de esta extremidad, ¿no? Para ver cómo está, en qué parte quedó la otra pieza, ver si podemos hacer algún tratamiento mayor con esta persona. Datos importantes, experiencias de repente con amputaciones. En, en las empresas donde hemos estado asesorando, en algunos casos la maquinaria, para los que están en el rubro de seguridad, salud, saben un poco de accidentes de trabajo y es muy común que donde la persona interactúa en maquinarias puede haber un riesgo de amputación. Entonces, en algún momento capacitamos a personas, a trabajadores en primeros auxilios, para que también ellos puedan saber cómo actuar, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de ello nos contaron que había una persona, un accidente similar a este, perdió un dedo, ¿no? Y el dedo, lo que hicieron muy proactivamente esta brigada es coger la otra parte del amputada, coger el dedo amputado y dijeron, no, nosotros hemos escuchado que todavía esto sirve, que lo pueden unir nuevamente a la mano de la persona afectada, así que lo vamos a trasladar. Entonces lo trasladaron en una bolsa llena de alcohol. Lógicamente que cuando llegó a la clínica, el alcohol pues había dañado ese tejido y el dedito amputado ya no servía como para poderlo unir a la mano, ¿no? Entonces es muy importante aprender que en las amputaciones hay un componente muy riesgoso, un componente mental, porque la persona está viendo una parte de su cuerpo, es como que yo vea mi mano ahorita aquí funcionando y luego al minuto me quede sin mi mano y vea mi mano por otro lugar. Es un componente psicológico muy fuerte y por otro lado, el riesgo de hemorragia, el sangrado es intenso, hay que saber cómo controlar ese sangrado y también lo otro es saber cómo trasladar ese miembro afectado, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer, exacto, Michael dice en una bolsa sin contacto al líquido o el hielo. Exacto, y es de esa forma como es el traslado correcto. Colocaremos el miembro amputado envuelto en una gasa, en un apósito, en una toalla, para proteger ese miembro afectado. ¿Por qué? Porque cuando el dedito está fuera del cuerpo ya no hay irrigación, es decir, ya no hay sangre que mantenga ese tejido vivo, ¿no? Entonces, como no hay sangre que esté manteniendo ese tejido vivo, el tejido va a empezar a morir, a debilitarse más rápidamente. Y si encima de eso yo lo meto al hielo directo,
el dedito se me va a morir más rápido de lo normal, ¿no? Entonces, nunca en contacto directo con el hielo, siempre protegido con una gasa, con una toallita y luego en un cooler o en un tupper o en una bolsa con hielo para poder trasladar esa extremidad. Nunca también ponemos el miembro afectado. Dicen, bueno, y si no tengo hielo, ¿qué hago? ¿Lo puedo poner en una bolsa con agua helada? Lo recomendable es que no lo coloquemos en contacto directo con el agua. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos mucho rato en la piscina, en el mar, en el agua? Nuestra piel se arruga, ¿no es cierto? Se pone más sensible, se pone más débil. Lo mismo va a pasar si llevamos el dedo amputado en el agua. Este tejido se va a recoger y pues va a ser mucho más difícil luego para el cirujano reconectar esta extremidad, ¿no? Entonces, no debemos o debemos evitar que el dedo amputado entre en contacto directo con el agua. Si lo vamos a colocar en agua helada, lo que hacemos es en una bolsa plástica sellada, que no entre en contacto con el agua y luego podemos meterlo en el contenedor de agua helada para preservar si no tenemos hielo, ¿no? Entonces, esa es la recomendación para el traslado de miembros afectados. Otra cosa muy importante con el tema de la sensibilidad es no le voy a decir, ya toma, lleva tu dedo, tu mano, ¿no? A la persona que está amputada o ponérsela ahí delante de él para que la traslade. Entonces, imposible. Hay que tratar de, en lo posible, que la persona no vea esta mano, este dedo, esta extremidad suya, sino tratar de trasladarla en nosotros o el acompañante o colocarla detrás de él para que él no lo pueda ver, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda sobre los tipos de heridas o queda claro el tipo de heridas que hemos visto? Entonces, si repasamos, tenemos tipos de heridas abrasivas, ¿no? Cortantes, heridas abiertas cortantes, heridas abiertas laceradas, punzantes, abulsionadas, que es el tipo de heridas donde hay bordes irregulares y hay desprendimientos de la piel, ¿no? Y las amputaciones. ¿Alguna duda, consulta sobre este tipo de heridas? Sino para empezar a ver el manejo de cada una de ellas. Aquí por el chat dice como bien, sí, más o menos cuando tenemos mucho tiempo nuestra piel en el agua, así es, ¿no? Se arruga la piel. Anabel, levantaste la manito. Me parece, bueno, si no hay entendido, se entendió. Muy bien. Entonces vamos a ver, Anabel, si tienes alguna duda o consulta, lo puedes escribir o si no luego puedes comunicarnos cuál es tu pregunta. Vamos a ver un poquito un video de cómo es el manejo y el traslado, porque esto es muy importante en una amputación, que es la herida más grave que puede haber, ¿no? Bien, ahora tenemos una situación donde este trabajador estaba trabajando en un taller de metales, usando algo para cortar una lámina de metal, y puso su pulgar en el camino y fue amputado. Ahora, hay algo que remarcar aquí. Como rescatista es fácil distraerse en el intento por recuperar la parte amputada, pero debemos recordar que el paciente es el foco principal primero. No es que no estemos preocupados por la parte. De hecho, podemos enviar voluntarios con guantes para ir y localizar la parte. Si está muy cerca, genial. Pero recuerda que los dispositivos de laminado y corte podrían arrojar la parte o la amputación parcial a cierta distancia del lugar del accidente. Podría ser un poco difícil. También puede estar cubierta de acerrín o virutas y sería difícil de encontrar. Así que deja que otras personas hagan eso, si es posible o si son capaces de hacerlo, mientras tú atiendes al paciente.
Es fácil concentrarse realmente en la lesión primaria, pero lo que podemos no darnos cuenta es que puede haberse desmayado y golpeado la cabeza sobre una maquinaria pesada, así que puede haber caído inconsciente y tener una conmoción cerebral seria. Así que no olvides atender al paciente por emergencias con riesgo de muerte, así como por temas de sangrado. El siguiente punto que quiero tratar sobre las amputaciones es que en toda mi experiencia como paramédico, sin mencionar ciertas partes amputadas, o especialmente una parte parcialmente amputada o una lesión de aplastamiento, puede sangrar mucho. Pero la mayor parte de las amputaciones de corte limpio no sangran demasiado. Algunas, debido a este fenómeno, en el cual las arterias se contraen en un muñón y las venas se sujetan entre ellas mismas, al menos durante los primeros minutos, lo que nos da un poco de tiempo para que podamos controlar la lesión y el sangrado asociado a ello. Por lo tanto, es posible que no veas un montón de sangre, pero vamos a tratarla de igual forma. La persona está despierta, responde normalmente, me está ayudando a mantener la presión sobre el resto del muñón y parece no tener otras lesiones que amenacen su vida. Así que vamos a controlar ese sangrado. Puedo ver que está empezando a filtrarse. No voy a quitar el vendaje de gasa para mirar porque eso arrancaría los primeros coágulos. Voy simplemente a reemplazar sus dedos con el vendaje de gasa y pedirle que siga presionando mientras hago otras cosas. Si no puede hacer eso o si está empezando a sufrir una especie de shock emocional, es comprensible. Así que debo controlarlo o conseguir algún espectador que me ayude y asegurarme que tenga protegidas sus manos con guantes. Un punto especial aquí. Cuando se ha producido una amputación, aunque podría ser un corte limpio, a veces tendrás fragmentos de hueso que sobresalen, y debes ser muy cuidadoso si aplicas esa presión directa, para no convertirte en la víctima número 2 por clavarte esa punta de hueso en tu piel. No queremos dañar más ese fragmento de hueso o causar dolor innecesario y que entren allí bacterias, pero es como una aguja. Algunos de esos fragmentos óseos son filosos, así que ten cuidado al cubrir ese extremo del hueso para que no te lastimes tú mismo con ese extremo del hueso. Pero ahora él lo mantiene bien, está haciendo un gran trabajo y no veo que se filtre por el segundo vendaje. Ahora voy a tomar mi rollo de gasa y voy a mantener ese vendaje en su lugar. Déjame tomar tu mano aquí un momento. Y ahora lo estoy envolviendo como un vendaje de presión, pero ciertamente no estoy tratando de causar un efecto torniquete. Solo trato de mantener ese vendaje de presión en su lugar, y mientras esté controlando el sangrado, está lo suficientemente apretado. Si empieza a filtrarse de nuevo, coloca más vendaje y continúa envolviendo. Un pequeño truco especial del oficio. A veces, si necesito un poco más de presión, cuando pasa por encima de la herida, retuerzo el vendaje y luego simplemente lo enrollo alrededor. Eso añade un poco más de fuerza sobre el sitio de la herida y puede ayudar a controlarlo con un poco de presión extra. Ahora la persona puede sostener el vendaje o puedo cortarlo, pegarlo o de hecho puedo meterlo debajo del otro vendaje. El sangrado está controlado y el paciente estable. Ahora permítanme abordar el siguiente tema, que es la parte amputada. Con suerte, los espectadores pudieron localizarla y traerla hasta mí. Una vez que tengamos la parte amputada con nosotros, hay algunas cosas que necesitamos hacer. Lo primero que debo hacer es mantenerla tan limpia como sea posible. También voy a envolverla en una gasa o vendaje estéril si puedo. Ahora estoy usando un apósito abdominal y te diré por qué. Me gusta el aislamiento que ofrece si voy a ponerlo entre hielo o paquetes fríos. Los paquetes fríos no son una gran preocupación porque no llegan realmente hasta ese nivel de congelación, pero quiero que el tejido se proteja de daños por congelamiento. Piensa en el congelamiento con una extremidad unida que tiene sangre caliente que fluye a través de ella. Esta pequeña pieza no tiene sangre que fluye a través de ella y por eso su capacidad de congelación es en realidad mucho más rápida que si todavía estuviera adherida al paciente. Así que lo estoy aislando del daño por el frío y si no lo mantengo fresco entre paquetes fríos, tengo otro método. Lo primero que voy a hacer antes de usar la suspensión en agua helada es sellarlo en una bolsa hermética. Así que esta es una bolsa hermética. La voy a sellar, la doblo y ahora, usando algo de hielo y algo de agua, no tiene que ser agua estéril porque no está tocando el agua, voy a sumergir la parte sellada en esta suspensión de agua helada. Y voy a sellar el exterior de esta bolsa.
Esto ayuda a mantener la parte fría, pero no congelada. Ahora, podrías decir, ¿cuál es el tema en mantener esa parte seca? Bueno, ¿alguna vez has estado en un jacuzzi o bañera caliente demasiado tiempo? ¿Qué pasa con tu piel? Tiende a encogerse, ¿cierto? Eso es porque de alguna forma descompone los tejidos. Si eso sucede con esta parte, puede ser una pesadilla cuando llegue el momento de intentar reconectarlo. No es que la reconexión esté asegurada de todos modos, pero ciertamente ayuda si la piel, no está dañada por el contacto con el agua. Ahora, por último, queremos asegurarnos de que esta parte amputada se queda con su dueño. Necesitamos que vaya junto con el paciente. Probablemente no es una buena idea tenerlo delante del paciente. Él sabe que ha tenido una lesión grave, sabe que es su pulgar, y eso podría comenzar a desarrollar algún shock psicosomático o psicogénico. Prefiero esconderlo detrás del paciente, mantenerlo fuera de su vista. Pero, si no lo tendré en la camilla o con el paciente directamente, es importante saber en todo momento dónde está y permanecer diligente para mantener la parte con el paciente, para que cuando lleguen al hospital, los cirujanos puedan tenerlo lo más rápido posible y reconectarlo, o al menos intentar volver a reconectarlo lo más pronto posible. Algunos consejos y cómo hacerlo, y mientras tanto, siempre estar atento con una segunda evaluación a aquellos signos de emergencias que amenazan la vida y asegurarse de tratarlos si ves que aparecen. Muy bien, chicos. Creo que aquí hemos podido ver un poquito más explicado de cómo hacer el traslado ante un miembro amputado, ¿no? Ante una amputación. ¿Alguna duda o consulta? ¿Me confirman, por favor, si es que la pantalla se está viendo? Creo que sí, no hemos tenido ningún problema. Bien, muy bien, muchas gracias, Susan. Bien, entonces vamos a ver los tipos de sangrado. Eso es muy especial cuando hablamos de hemorragias, cuando hablamos de sangrados, cuando hablamos de heridas. Es importante reconocer qué tipo de sangrado hay, ¿no? Y aquí tenemos sangrado arterial, venoso y capilar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de estos, no? Arterial es el sangrado sale de esta forma, como estamos viendo aquí. El sangrado sale en chispas, chisgueteando en gran cantidad y el color de la sangre es un color rojo vivo, ¿no? Es un color rojo intenso, como lo estamos viendo de repente en esta imagen. En la sangre venosa, el sangrado por algún daño, por algún corte en la vena, la sangre es más oscura, es de un color rojo, pero como el rojo como el vino, ¿no? Es un color más oscuro y el sangrado no es así escandaloso, sino que es pulsátil. Va saliendo progresivamente, de a pocos. Así es como es el sangrado cuando hay el daño en una vena. Y el sangrado capilar, es decir, cuando hay un corte en un dedito, en una parte muy pequeña, entonces el sangrado capilar es escaso, ¿no? Aquí no hay mucho sangrado y es en poca cantidad, ¿no? Esos son los tipos de sangrados. Entonces, si yo veo que la persona cuando se cortó está saliendo sangre de manera escandalosa, color muy claro, ¿qué sangrado será? Arterial, ¿no es cierto? Arterial. Si el sangrado es así escandaloso y sale chisgueteando, entonces en mi mente yo ya estoy pensando, esa persona se cortó una arteria. Si el sangrado es de rojo oscuro, salen pulsos, es más lento, pues pienso de que esta persona se cortó una vena. Y si el sangrado es escaso, es lento, se puede hacer hemostasia, se puede controlar, entonces vamos a estar pensando en un sangrado de tipo capilar. Esos son los tipos de sangrado. Entonces vamos a aprender la detención de hemorragias. Consuelo, acá, bueno, me escribe por el tema del video, no se vio todo. Me parece que es tu red, Consuelo. Ahí, por favor, revísalo bien, porque creo que
que no ha habido mayor problemas. Con detención de hemorragias, es importante aprender cómo vamos a controlar la hemorragia. ¿Ya? Esto es muy, muy importante. Entonces, aquí concentrémonos un poquito cuando hablamos del control de la hemorragia, porque esto lo vamos a ver en algún momento. Las heridas son de las emergencias más comunes, más frecuentes que hay y debemos saber controlar estas. Una persona que no puede controlar una hemorragia, pues es la parte básica de primeros auxilios, ¿no? Entonces, para esto aquí les vamos a dar las técnicas. Tenemos 3 técnicas en realidad. 2 de ellas son más usadas. Presión directa, presión indirecta y elevación del miembro. Entonces, ¿qué quiere decir presión directa? Cuando una persona está sangrando, digamos, yo me corté, estaba usando el cuchillo y me corté y está saliendo cantidad de sangre. ¿Qué tiene que hacer la persona que me va a auxiliar? ¿Meter sus manos de frente a controlar el sangrado? Entonces recuerden, ante cualquier emergencia, y se los vengo diciendo clase tras clase, es paz, ¿no es cierto? Protégete, avisa, socorre. Entonces, si yo todavía no tengo guantes, yo no conozco a esa persona que se cortó, pero la voy a auxiliar, lo que le diré es, compañero o amigo o señor, apriétate tu mano, ¿no? Aprieta tu mano para controlar ese sangrado. Mientras tanto, yo me voy colocando unos guantes de algún botiquín que tenga cerca, algo que pueda ayudar a entrar en contacto con la sangre de esta persona desconocida, ¿no? Entonces, esto es muy importante, va dentro del concepto de protegernos nosotros mismos. Una vez que yo ya tengo los guantes, entonces voy con la gasa y empiezo a hacer presión directa. Presión, simplemente a comprimir la gasa, ¿no? Comprimir la gasa contra la herida. La gasa lógicamente se va a empezar a llenar de sangre, se va a empezar a mojar toda esa toalla, ese apósito, y cuando esta se llena, ¿qué hago? ¿La boto o no? Aquí hay un punto muy importante. Importante, nunca botemos. Si yo veo que la gasa ya está completamente mojada, la toalla está completamente mojada, lo que hago es encima de esa gasa mojada le pongo otra, pero nunca quito lo que está debajo. ¿Por qué? Porque si yo quito esa gasa mojada, el coágulo que se está formando lo voy a botar y se lo voy a desprender y voy a tener que empezar de cero. Cuando uno tiene una herida, nuestro cuerpo, que es muy sabio, tenemos un sistema de anticoagulación en nuestro cuerpo. Entonces mi cerebro le dice a mi torrente sanguíneo, manda plaquetas. Tenemos un componente que se llama las plaquetas, que van hacia esa herida y se amontonan para formar el coágulo. ¿Para qué sirve ese coágulo? Es como un tapón. Es un tapón para que no haya un sangrado intenso, ¿no? Entonces, esa es la forma de buscar la presión directa, ayudar a esas plaquetas, ayudar a ese coágulo para que se pueda formar y tratar de controlar ese sangrado. Presión directa, entonces comprimo. La presión indirecta es, si yo ya coloqué las gasas, ya coloqué una venda, lo que puedo hacer es buscar las venas o las arterias de donde están viniendo el sangrado y comprimirlas. Yo en algún momento digo, nuestro cuerpo es como si fuera un sistema de tuberías, ¿no? Un sistema de tuberías. Entonces, si yo tengo una herida aquí en mi mano, voy a tender esa herida con el brazo hacia abajo. Trataré de mantenerlo ligeramente al nivel del corazón porque esto va
a minimizar por gravedad. Si yo lo tengo mi brazo hacia abajo, pues el sangrado va a ser mayor. Si yo lo elevo, pues por gravedad, el sangrado va a tardarse un poco más. Y lo que hago es tratar de buscar comprimir las arterias de donde están viniendo esta sangre para tratar de minimizar el sangrado o la cantidad de sangre que puede salir en la herida, ¿no? Entonces, estas son las técnicas que usamos para controlar una hemorragia. Entonces, ahora las vamos a repasar un poco mejor. Repasamos un poco mejor sobre la presión directa. Entonces, estamos hablando de detención de hemorragias. Y para esto decimos que tenemos 3 técnicas: presión directa, elevación del miembro y presión indirecta. Entonces, ¿qué era la presión directa? Es aplicar la gasa, ¿no es cierto? Ojo, ya es usando guantes. Yo nunca entro en contacto directo con sangre o fluidos de otra persona, de un desconocido. Por muy proactiva, por muy buena que yo sea, no puedo romper el principio de paz, ¿no? Que ya lo hemos revisado en la primera clase. Ya el paz ya lo vengo repitiendo varias veces. El protégete también. ¿Qué significa protégete? Es protégete primero a ti mismo, ¿no? Entonces yo no voy a exponerme y entrar en contacto directo con la sangre de otra persona. ¿Por qué? Porque esto puede hacer que yo me infecte, ¿no? Con alguna, si yo tengo alguna heridita, algún corte, puede favorecer a infectarme, ¿no? Entonces, por aquí me dice Carmen, dice, ¿puede repetir? Lo que dijo de protégete es básicamente eso. Pero recuerden que estoy hablando del paz, ¿no? Protégete, avisa, socorre. Protégete es, usa tus guantes. Si es un sangrado intenso, pues tendré mucho cuidado de que no vaya a haber salpicaduras en los ojos, ¿no? Porque eso por ahí también puede haber algún tipo de infección, algún tipo de contagio. Y tratar de luego de dar aviso, que te traigan un botiquín, que traigan ayuda si es una herida muy grave, si es una amputación, avisar. Y luego de eso empiezo a socorrer a la persona. Ya cuando yo tengo mis guantes, ya cuando ya estoy con mis gasas, empiezo con una toalla, en caso no tuviéramos un botiquín, empiezo a aplicar presión directa para controlar este sangrado, ¿no? Dice, ¿podrá explicar cómo poner una gasa correctamente? Pues como lo estás viendo en la imagen, tal cual. Poner la gasa es con las manitos aplicar presión, ¿no? Colocar la gasa encima de la herida y aplicar presión, tal cual como lo estamos viendo aquí en la imagen. Se aplica presión directa sobre la herida externa con un trozo de tela estéril, con gasas, mantener la presión hasta que el sangrado cese. Si el sangrado para, bien, no necesito colocar más apósitos, ¿no? Probablemente le colocaré una vendita o una curita si era un corte muy pequeño y con eso suficiente. Si el sangrado no para, ¿no? A pesar de que ya coloqué una gasa, la gasa ya se mojó y no para este sangrado, entonces lo que yo hago no es retirar esta gasa, sino que encima de esta gasa que ya está mojada de sangre, que la sangre sigue saliendo, encima de esta gasa le colocaré otra gasa encima, ¿no? No, ojo, nunca quitamos la gasa mojada, a pesar de que esta ya esté sucia, le coloco otra encima. ¿Por qué? Porque estamos tratando de cuidar el coágulo que se está formando ahí debajo para no desprenderlo, ¿no? Luego de colocar la otra gasa encima, entonces allí coloco el vendaje compresivo para evitar que haya un mayor sangrado, ¿no? Entonces, esa es la forma correcta de hacer presión directa y de aplicar el vendaje compresivo. Todavía en algunas literaturas recomiendan hacer esta técnica, decíamos, de elevar el miembro. Es decir, si el brazo está
colgando hacia abajo va a haber por gravedad mayor sangrado, ¿no es cierto? Pero si lo elevamos, probablemente por la gravedad no, el sangrado disminuye un poco. Entonces, algunos dicen, bueno, no es tan importante esta técnica, pero definitivamente la presión directa y la presión indirecta van a ser mucho más importantes para controlar el sangrado, ¿no? Entonces vamos a ver aquí un video. Antes aquí Brenda nos dice por cuántos días tener la gasa sobre la herida. En realidad, días dependiendo mucho del tipo de herida. Si la herida fue pequeñita, en mi dedo, me corté picando cebolla, picando algo en la cocina, es una herida, un corte chiquitito, me pongo mi curita, ¿no? Y con eso puede que en menos de 24 horas al día eso ya esté cicatrizado y pueda lavarme normal, ¿no? Ahora, si es que la herida necesita una herida de esta forma, que es un corte grande, un corte profundo y que está sangrando, ¿no? Lo que yo hago en primeros auxilios es solamente controlar el sangrado, pero no lo voy a dejar así días. Lo que voy a hacer es ponerle la gasa, ponerle la venda y llevármelo al hospital. Recuerden que en primeros auxilios lo que nosotros hacemos es minimizar el riesgo, ¿no? Lo único que hacemos es, antes de llevarlo al médico, controlar ese sangrado. Ya el médico sacará la gasa y él empezará a hacer la sutura en la herida, ponerle los puntos y luego de eso ya es hacer curaciones todos los días para que no se vaya a infectar, tomar las pastillas y demás. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso, Brenda, de que nosotros la gasa que colocamos es solo temporal, hasta ponerlo en manos de del personal médico, de la ambulancia, para que hagan la sutura y puedan ya controlar definitivamente este sangrado. Lo que nosotros estamos haciendo es hacer hemostasia, porque si no lo controlo, se va a desangrar y si la persona se desangra, entra en un shock hipovolémico lo lleva a la muerte, al paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, así es, lo más importante es mantener estable ese paciente hasta que sea puesto en manos ya de personal médico, ¿no? Vamos a ver el videito de cómo hacemos esta detención de hemorragias paso por paso, para que puedan quedarles un poquito más claro. Ahora vamos a cubrir el sangrado arterial en el lugar de trabajo. En esta escena lo que vimos es una persona que sabía que debía haber usado algo para ayudar a cortar la madera, pero el problema era que era incómodo, lo que es muy común. Lo deja de lado, usa su mano, pero se desliza y se corta la arteria radial. Sabemos que es una arteria porque el sangrado es pulsante y rojo brillante. El sangrado venoso es como un flujo lento de color más oscuro. Ahora, cuando nos encontramos con esto, la mayoría de la gente automáticamente se toma la parte sangrante de su cuerpo, pone una mano sobre ella, eso es natural, es normal, pero posiblemente ni siquiera tenga un vendaje. Cuando respondemos, nos aseguraremos de que la escena sea segura, la maquinaria esté apagada, guantes colocados y estamos listos. Yo prefiero colocar una gasa de al menos 4x4 o 5x9 inmediatamente. Señor, ahora voy a reemplazar su mano con esta gasa 4x4, ¿está listo? Avanzo y la cambio. Ahora vemos que es evidentemente pulsante. Presione sobre eso ahí. Ahí lo tiene. Él mismo presiona. Ay, disculpen, gracias Camila por hacerme acordar del audio. Muy bien. Ahí he parado el videíto porque quiero que ustedes vean algo importante y ustedes me van a decir, voy a volver a poner el video y me van a indicar qué tipo de sangrado es este. ¿Será una arteria, una vena o un 4, ¿está capilar? listo?
Avanzo y la cambio. Entonces, miren el sangrado Ahora vemos que es pulsátil, evidentemente pulsante. Presione sobre sangre eso ahí. oscura. Ahí lo ¿Qué tiene. tipo de sangrado es? Él mismo Arteria, presiona vena, directamente. Él puede asistir capilar. mientras esté consciente y no pierda su capacidad de respuesta. Puedo ver que ya está Ah, goteando, por lo a que no ver, quito la primera de ellas. Brenda Cúbrala ahora Gutiérrez. y pongo una segunda Muy gasa. bien, Brenda. Él presiona Es firmemente. venosa, dijimos, y Llevar la aquí, mano por sobre la línea del... antes del tratamiento, antes de continuar con esto, voy a volver aquí. Dijimos, la sangre arterial es en chisguete. Y hay algo que de repente no está aquí escrito, pero es importante precisar esto. El sangrado arterial, ¿no? El sangrado arterial es en color rojo vivo. Así como lo ven, así de ese color que está en la imagen, así es el sangrado arterial. En cambio, el sangrado, el sangrado venoso es rojo oscuro. Aquí creo que no sé si se puede poner esto, pero a ver, vamos. El sangrado venoso es rojo oscuro o color vino. ¿Ya? Esto es muy importante para que lo puedan determinar. Entonces, recuerden, sangrado arterial es de este color, así de vivo, y en el venoso es en pulsos, es decir, sale 1, 2, como que en pulsos, ¿no? Y no es escandaloso como el arterial que chisguetea, y sobre todo la característica de la sangre, del color de la sangre, ¿no? Entonces vamos a volver a ver el videíto para que puedan darse cuenta de las características de esta hemorragia, ¿no? Vamos a borrar esto para que puedan apreciar bien la hemorragia, ¿no? Bien, a ver, veamos otra vez. Aquí ustedes van a Con poder esta gasa 4 ubicar segura, bien la el maquinaria tipo de esté sangrado. apagada. Avanzo y la cambio. Ahora vemos que es evidentemente pulsante. Presione Pulsante, sobre eso ahí. Ahí sangre lo tiene. oscura. Él Estamos mismo ante presiona un sangrado. directamente. Él puede asistir mientras esté consciente y no pierda su capacidad de respuesta. Puedo ver que ya está goteando, por lo que no quito la primera de ellas. Cúbrala ahora y pongo una segunda gasa. Él presiona firmemente. Llevar la mano por sobre la línea del corazón era algo que solíamos enseñar, pero de nuevo, si no te sientes cómodo haciendo eso, es más importante poner presión directa en vez de preocuparse por elevarlo, ¿bien? Mantenemos sentada a la persona de modo que si se marea... Muy bien, ya detectaron ahí que es venoso, ¿no es cierto? Por el color de la sangre y porque era pulsátil. Ahora vamos a ver bien el tratamiento. Él ya le aplicó una gasa, está aplicando presión directa. Entonces vamos a ver cuál es el manejo para controlar esta hemorragia. marea un poco, está en una posición sentada. Eventualmente puede ser una silla y si se pone muy mal vamos a tenderlo hasta el suelo. Ahora, una vez que hemos controlado el sangrado, y no es que el sangrado arterial no se pueda controlar con presión directa, es algo que debemos vigilar. Siempre que veamos que empieza a filtrarse, ponemos otro vendaje fresco. Aquí hay uno de 5x9, ponemos presión directa allí. Y ahora nosotros vemos que no está goteando a través de este nuevo vendaje. Si no pudiéramos controlar este sangrado arterial, podríamos pasar a un dispositivo de torniquete adecuado. Esto es para una respuesta de emergencia tardía mayor de 10 a 15 minutos, para arterias sangrantes que no pueden ser controladas y que ponen en peligro la vida, y si no detenemos el sangrado, la persona va a perder la vida. Ese es el uso adecuado de los torniquetes y cuándo usarlos. En la mayoría de los casos, la presión directa y la presión de los vendajes va a funcionar muy bien. También podrías hacer un torniquete casero si no tienes un dispositivo de torniquete adecuado. En este caso, lo estamos controlando con presión. Ahora no se filtra, la conciencia de la persona es adecuada, él me está respondiendo bien, aún está ayudando,
Y ahora voy a seguir adelante y envolver esto, señor. Lo envuelvo desde el extremo distal, que es el extremo distante. Comienzo al final de la extremidad. Estoy usando un vendaje ACE para presionar con esto, y puede realmente funcionar como un torniquete por accidente, pero no es mi punto. Y voy a mostrarte cómo verificar para asegurar que no estamos causando un torniquete en un minuto. Pero puedo envolver la venda en su lugar. Mira, si necesito un poco más de presión, una vez que paso sobre la herida misma, hago un pequeño giro. Entonces envuelvo alrededor, otro pequeño giro directamente sobre ella, y ahora puedo terminar este vendaje. Y ahora solo doblo el final en el vendaje ACE para sostenerlo allí. Ahora voy a revisar los lechos de las uñas. Aprieto el lecho de la uña y mira esto. Bien, aquí un punto importante que deben de fijarse es el del vendaje. Miren bien al vendar, para poder hacer mayor compresión en la zona de la herida, va a aplicar Ella, y ahora puedo terminar un la herida doblez. misma. Hago una vez que No paso sé si sobre la pueden herida ver ese misma, doblez hago un para pequeño tratar giro. de Entonces fijar envuelvo bien alrededor, otro pequeño giro sobre la directamente herida. sobre ella, y ahora puedo terminar este vendaje. Y ahora solo doblo el final en el vendaje ACE para sostenerlo allí. Ahora voy a revisar los lechos de las uñas. Aprieto el lecho de la uña y mira esto. Puedes ver que cuando pellizco el lecho... Importante también el controlar el llenado capilar, ¿no? Lo que está haciendo es ver el llenado capilar. Apretar las uñas para ver si no apretó, si no ha ajustado mucho y está obstruyendo el paso de sangre hacia las manos, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque a veces se aprieta tan fuerte, se hace un torniquete tan fuerte que no hay buena circulación y esto puede lesionar los tejidos o causar un síndrome compartimental por la compresión de estos lechos unguiales, ¿no? de la uña se pone blanco y cuando lo suelto, solo toma 1 o tal vez 2 segundos para llenarse con sangre. Eso es lo que me dice que no está tan apretado y que no está cortando la circulación, pero está suficientemente apretado como para mantener una presión directa y evitar que el sangrado arterial siga perdiendo una cierta cantidad de sangre. Así que este es un gran vendaje. Ahora podemos decidir si vamos a transportar a este paciente a la sala de emergencias en vehículo privado o si tenemos que activar el SEM. En el momento en que esta persona comienza a perder el conocimiento o a mostrar signos de conmoción, como frío, palidez, piel sudorosa, disminución del nivel de conciencia o que no se puede detener esta hemorragia y está perdiendo mucha cantidad de sangre, es cuando activo el SEM llamando al 911 y obtengo ayuda en camino y trato al paciente por conmoción o cualquier otra condición que amenace la vida. Muy bien, creo que hasta ahí claro el procedimiento para control de hemorragias, ¿no es cierto? Básicamente lo más importante es aplicar presión directa y en casos de que no se pueda controlar el sangrado, vamos a aplicar vendajes, gasas, elevar el miembro, ¿no? Para poder controlar un poco más el sangrado hacia el traslado. Y en situaciones de mucho riesgo, donde ya lo vendé, ya elevé el miembro, ya hice prácticamente todo, pero sigue saliendo una gran cantidad de sangre que no puedo controlar, en esos casos sí está indicado el uso de torniquete. Solamente en esos casos donde la vida corre peligro y yo ya no puedo controlar este sangrado. Si no, si no ocurriera esto, no es necesario aplicar un torniquete. Ya desde hace algún tiempo los torniquetes eh, quedaron discontinuados. ¿Por qué? Porque anteriormente era para controlar el sangrado, alguien se sacaba la correa y ajustaba muy bien el brazo, la pierna, pero cuando llegaban al hospital, pues había causado un síndrome compartimental que era por tener tan apretado ese miembro que
al final pues se podía inflamar los músculos y generar algún otro procedimiento para control de esta herida, ¿no? Entonces, importante, el torniquete es nuestra última opción, ¿no? Nuestra última opción en el manejo de las hemorragias, siempre y cuando la vida corra peligro y yo no pueda controlar este sangrado, entonces ahí aplicaremos el torniquete. Vamos a pasar a ver algo que también es bastante común, que es la hemorragia nasal o epistaxis, ¿no? Conocida como epistaxis. En algún momento, ¿quién no ha presentado una hemorragia nasal? ¿Quién no ha tenido de repente algún sangrado nasal, ¿no? Este sangrado es cuando los capilares que están dentro de nuestra nariz, dentro de la mucosa, pues se rompen, ¿no? Esto puede deberse porque hay personas que tienen fragilidad, muy frágiles esta zona de los capilares y se rompen fácilmente, lo que les ocasiona un sangrado. Otra causa es porque pueden tener presión muy alta. La presión arterial muy alta hace que estas venitas, estos capilares se vayan a romper y ocasionen también un sangrado, ¿no? Algunos otros son por golpes, traumatismos que pueden ocasionar un sangrado a nivel nasal. ¿Qué hacemos entonces para detener este sangrado? Lo que hacemos es comprimir la misma idea que para controlar el sangrado de las heridas, presión directa. Primero es identificar qué fosa nasal está sangrando. ¿Será la derecha, la izquierda? ¿No? Entonces, importante ver, si sangra una, no es necesario apretar las dos, ¿no? Sino solamente una fosa nasal con un dedito para poder controlar este sangrado. Lo que no debemos hacer es inclinar la cabeza hacia atrás. Esto no podemos, anteriormente nos decían, te está sangrando la nariz, echa tu cabeza hacia atrás. Y sí, efectivamente, el sangrado se controlaba, ¿no? No paraba el sangrado al echar la cabecita hacia atrás. Pero ¿qué pasaba? Que toda la sangre se iba hacia atrás y podía causarme un atragantamiento o pasar toda esa sangre hacia mis vías respiratorias y ocasionar alguna complicación, algún pase de sangre hacia las vías respiratorias si había ahogamientos o algún problema mayor por este retorno de la sangre hacia las vías respiratorias, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Más bien inclinar la cabecita ligeramente hacia adelante. Inclinamos hacia adelante la cabecita y comprimimos una fosa nasal para controlar este sangrado, ¿no? Esto es muy importante en el manejo de las epistaxis. Algo que también puede ocurrir, ¿hasta aquí alguna duda con hemorragias nasales? Creo que ahí está claro. Entonces vamos a pasar con objetos empalados. Esto es algo que puede pasar. De hecho, sucede mucho en personas que trabajan en construcción, que trabajan en cerrajerías o en algunas plantas, ¿no? Importante saber cómo actuar. Y aquí les cuento, por decir una emergencia que nos tocó presenciar, que fue un señor que cayó de altura y lastimosamente cayó donde habían este tipo de rejas con estos fierros y el señor prácticamente se incrustó en uno de estos fierros. ¿Qué se hace en esos casos? Se retira el señor de esa reja. Entonces, cuando llegaron los bomberos, la ambulancia, tuvieron que cortar, desoldar esa parte de la reja y llevárselo con todo a la persona hacia el hospital. ¿Por qué? Porque este es un principio en primeros auxilios. Nunca se retira el objeto empalado. Es decir, si yo sufrí un accidente y se me clavó un lapicero, se me clavó un desentornillador, como lo vemos aquí, no lo retiramos. No lo retiramos
solamente los fijamos, es decir, podemos controlar ahí un poco el sangrado que pueda tener, aunque no va a haber mucho sangrado en realidad porque el objeto va a estar como un tapón, ¿no? Haciendo presión, pero por dentro probablemente sí haya lesionado algunos otros órganos, por dentro sí, en este caso, por decir que tiene una vara atravesada, probablemente en esta zona tenemos el estómago, tenemos el ángulo del colon, intestino grueso, en esta zona el hígado, ¿no? Entonces puede haber dañado varios órganos internos, puede haber ocasionado algún problema a nivel interno, entonces nunca retiramos el objeto, ¿no? Entonces únicamente se fija para poder trasladarlo a la emergencia y que en la emergencia ya vayan a retirarlos, vayan a, a tener algún otro tratamiento ya en sala de cirugía con el cirujano para que pueda extirpar o quitar este objeto de la mejor forma, pero esto en un quirófano. Nosotros en primeros auxilios nunca retiramos estos objetos, nunca los sacamos, únicamente los trasladamos y los mantenemos, digamos, vivos o controlados hasta llegar al servicio de emergencia. Otra cosa que puede pasar en los accidentes son las evisceraciones, ¿no? Las evisceraciones es cuando las vísceras, cuando hay algún accidente de tránsito, en atropellos, puede pasar que haya una evisceración, es decir, las vísceras salen hacia el exterior, ¿no? En algunos casos se ha visto intestinos, como lo pueden ver en esta imagen, o algún órgano que puede salir, sobre todo en abdomen, que es una cavidad blanda, y que puede salir hacia el exterior. ¿Qué hacemos si es que nos toca atender algún tipo de esta emergencia? Nunca es volver, así estemos con guantes, así estemos protegidos, nunca volvemos estas vísceras hacia el interior. Lo único que hacemos es cubrirlas. Si tenemos un film, aquí se llama el plástico film, o algún plástico estéril, o por último algo con lo que podamos protegerlo, cubrirlo, para trasladarlo con la finalidad de que no vaya a lesionarse alguno de estos órganos o ingresar algún microorganismo también, ¿no? Entonces cubrimos y trasladamos hacia el hospital para que puedan ser atendidos, ¿no? Esto es muy importante cuando hablamos de evisceraciones. Bien, antes de pasar al shock, que es una de las causas por las que pueden haber muertes por alguna hemorragia, ¿alguna duda hasta aquí? Por acá, a ver, me dicen, el audio está muy bajo. Uy, no sé si estoy con todo el volumen. Si alguien tiene, Moisés, Eduardo Arana. Adalí, gracias, sí dice que se oye bien. Moisés, ¿levantaste la manito? ¿Alguna duda, alguna consulta? Bien, creo que no hay dudas, entonces vamos avanzando. ¿Qué puede pasar cuando hay un sangrado intenso? En casos de que haya una hemorragia y yo ya no he podido controlar este sangrado, la persona de repente cuando yo llegué ya había perdido mucha sangre, la persona va a entrar en un shock, ¿no? El shock puede ser de distintas causas. Uno de ellos puede ser el shock hipovolémico, es decir, el volumen de sangre baja, ¿no? Porque perdió tanta sangre que pues entra, el cuerpo ya no va a responder y va a entrar en shock hipovolémico. En esos casos, ¿cómo se ve? ¿Cómo se detecta, cómo se determina que la persona está en shock? Va a haber aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo controlo yo la frecuencia cardíaca? Lo aprendimos en la primera clase. Pulso, ¿no es cierto? Al controlar el pulso,
voy a estar midiendo también su frecuencia cardíaca. Si lo podemos determinar en la muñeca, genial, pero si no podemos, nos vamos hacia el pulso carotidio para poder controlar de manera más fácil o más perceptible a nivel de las arterias y venas que son más grandes para poder controlar este pulso. El aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Va a haber aumento de frecuencia cardíaca, el corazón latiendo muy rápido, la persona respirando muy rápido, ¿no? ¿Cuántas respiraciones deben ser por minuto? ¿No? Estamos hablando de máximo 18, 20 respiraciones por minuto, de 14 a 16, ¿no es cierto? Si la persona está respirando muy rápido, está respirando con taquipnea, lo que se llama una respiración rápida, corta, entonces puede que esta persona esté por entrar en un shock. Luego va a tener un periodo de excitación, estos le llamamos que puede tener movimientos involuntarios, pérdida de la conciencia, ¿no? La persona no va a estar lúcida, piel fría, pálida, sudorosa, ¿no? La persona suda frío, por eso dicen está fría su piel, se pone pálido y luego de eso puede venir algún cuadro de vómitos, náuseas, el pulso ya luego es débil, incluso puede llegar a perder el conocimiento. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos de que la persona está entrando en shock? Lo único que debemos hacer, ojo, en este caso la persona tiene pulso, débil, pero todavía tiene pulso. Respira, todavía respira. Entonces, si la persona tiene pulso y respira, no es indicación de hacer un RCP. Lo monitoreamos, ¿no? Lo podemos monitorear porque se puede estar tratando de un shock y lo que hacemos es colocarlo en posición de shock o llamada también de Trendelenburg. ¿Cómo es esta posición, esta postura? Tal cual como la están viendo en la imagen. Los pies hacia arriba y la cabecita tratar de colocarla un poco más abajo. ¿Cómo elevamos los pies? Con almohadas, con frazadas, con alguna banca, para elevar los pies y ayudar al retorno venoso para que esta persona todavía continúe con circulación, no vaya a entrar luego en un paro cardiorrespiratorio. Abrigamos a esta persona, ¿no? Está bien abrigada para poder atender. Entonces, ese es el manejo en caso de que la persona esté entrando en un shock. ¿Haré algo más? Sí, quedarme con la persona y vigilar, porque puede que esta persona en algún momento, el paso seguido sea que entre en paro cardiorrespiratorio, ¿no? Que pierda ya el pulso, que ya no respire. Entonces, en ese momento cambiaré la maniobra para hacer RCP. Pero mientras la persona tiene pulso y tiene respiración, lo único que hacemos es abrigar a la persona, elevar los miembros inferiores para controlar a esta persona. Entonces vamos a ver aquí un video de cómo manejamos el shock, ¿no? En casos de conmoción o de shock. Ahora vamos a cubrir el tema de la conmoción. En mi opinión, como paramédico, la conmoción o shock es uno de los síndromes más letales en los que una persona puede entrar, ya que es multisíntoma. Es complejo. Y al final, todo el mundo muere de lo mismo. De un shock, de una forma u otra. ¿Por qué es eso? Porque la conmoción es básicamente el fracaso del cuerpo para hacer circular la sangre oxigenada al nivel necesario para mantener las células vivas, por la razón que fuere. Y esa razón podría ser que es anafiláctico por naturaleza, puede ser por hipovolemia, que es baja presión arterial, que se debe a un bajo volumen de sangre. También podría ser otra forma de eso, aunque no perdiera sangre, pero el corazón no late lo suficientemente fuerte, lo llamamos shock cardiogénico. Y otro que vemos en los sistemas de traumas múltiples o traumatismos graves es cuando entran en conmoción espinal o neurogénica, que es cuando hay una lesión o ruptura en la médula espinal,
y no hay comunicación del cerebro al resto del cuerpo para luchar o huir, que es lo que mantiene a las personas básicamente estables, mantiene su presión arterial, hace que su corazón lata más rápido, mantiene la constricción de sus vasos cardíacos. Entonces, ¿qué hacemos para salvar la vida de estos individuos o al menos para ganar tiempo hasta que puedan llevarlos a un cuidado definitivo y solucionar el motivo por el cual están en estado de conmoción originalmente? Hay varias cosas que podemos hacer y son muy útiles. Lo primero es reconocerlo. ¿Cuáles son los signos o síntomas de la conmoción? Tienen cierta progresión. Empezarán al mínimo. Nerviosismo, podría haber un poco de taquicardia, un poco de sudoración, ansiedad, miedo de que puedan estar en problemas. Si noto eso, me mantengo atento a ellos. A continuación pueden estar más pálidos, con respiración más rápida, pulso rápido, tal vez sudorosos y muy fríos. La frialdad viene principalmente porque el cuerpo está derivando sangre lejos de sus extremidades para mantenerla en el área de los órganos vitales. Pero debido a eso, la sangre no fluye hacia las extremidades y el individuo puede sentir frío. También pueden comenzar a mostrar signos de lechos de uñas azules. Si apretamos el lecho de la uña y le lleva más de 3 a 4 segundos rellenarse de sangre, o el tiempo que se necesita para decir recarga capilar, lo llamamos respuesta capilar tardía. Y esta respuesta es lo que nos muestra que pueden estar mostrando signos de la siguiente etapa de conmoción. Cuando entramos en esa situación, nuestro plan de tratamiento tiene que ser bastante seguro y tiene que ser bastante rápido. Vamos a asegurarnos de mantener sus vías respiratorias abiertas, ayudándolos a respirar si no están respirando normalmente, y vamos a ayudarles con su circulación al detener la hemorragia mayor. Es lo externo que podemos controlar. Vamos a tenderlos en el suelo mientras no tengan problemas para respirar, y vamos a elevar las piernas por encima de su corazón, en los casos en los que no tienen fracturas de huesos largos, fracturas de cadera o pelvis, o lesiones de espalda y cuello. Si no tienen esas lesiones, e incluso dejaría la excepción de una fractura del brazo, si tienen una fractura de brazo y no se relaciona con sus miembros inferiores, o con su cuerpo desde donde interactúa con la médula espinal, aún voy a elevar las piernas. Así que elevamos las piernas, y si no tienes una camilla que eleva, puedes usar una caja, una almohada o algo sobre lo cual apoyar sus pies. Y entonces vamos a cubrir al paciente con una sábana, abrigo o una manta. Si todo lo que tienes es un periódico o cualquier cosa que ayude a la persona a mantenerse caliente, eso aún ayudará a aislarlo mejor que si no hicieras nada. Recuerda que hay enfriamiento, sudor, está empezando a expirar debido al mecanismo mismo de lucha o huida, pero este calentamiento del paciente lo ayuda con sus propias habilidades internas para combatir los síntomas de la conmoción. En este momento necesitamos asegurarnos de activar el SEM o 911 si no lo hemos hecho antes, y llevarlo a un cuidado definitivo y reencaminarlo. Muy bien, creo que queda un poco más claro el cuál es el manejo del shock y qué es lo que debemos hacer para que la persona no vaya a entrar en un paso mayor, que sería perder el pulso y perder la respiración, ¿no? En, Queda claro cuál es el manejo, la posición, elevar los pies, abrigar a la persona, monitorear todo el tiempo. Si tenemos un pulsoxímetro, colocarlo en el dedo para poder ver que esta persona, cuáles son sus pulsaciones, controlar su frecuencia respiratoria, abrigarla y controlar también que no se vaya a asfixiar, si es que hay náuseas, hay vómitos, para evitar alguna complicación, ¿no? Allí todo claro en cuanto al shock. Bien, creo que ahí todo claro. Entonces vamos a pasar con algo que también es muy importante, porque estamos hablando de hemorragias, de sangrados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sangrados,
hemos hablado de todo lo que es un sangrado externo, hemorragias, es decir, pérdidas de sangre que podemos ver, ¿no? Estamos viendo, de repente la persona se fracturó, de repente la persona se cortó, o hay un objeto que está penetrado, evisceraciones, sangrado que vemos, que podemos ver en la persona, que podemos ver al examinar a esta persona. Pero, ¿qué hacemos si es que no veo este sangrado, ¿no? De pronto la hemorragia está presente, pero está internamente, está por dentro, ¿no? Y esto en realidad es bastante común. Hay muchísimas causas que pueden ocasionar una hemorragia interna, es decir, dentro de nuestro organismo, ¿no? Cualquier ruptura de algún vaso sanguíneo dentro de nuestro cuerpo va a ocasionar una hemorragia interna. ¿Y cuáles son algunos de los síntomas que puede haber ante una hemorragia interna? Va a ser palidez, ¿no? Cansancio, el pulso rápido o débil, una respiración acelerada, náuseas, vómitos, y en algún momento la persona pues va a entrar en shock, y el shock la persona se puede llegar a desmayar, ¿no? Entonces, importante detectar a tiempo una hemorragia interna, porque es bastante común y hay muchísimas causas que pueden ocasionar hemorragias internas. Entonces, aquí hay algunos tipos de hemorragias internas. Pueden haber otorragias, ¿no? Que son los sangrados que hay por traumatismo, sobre todo a nivel del cráneo, ¿no? Una persona que se cae de altura y de repente tiene algún traumatismo a nivel craneal, va a tener sangrado. Ese sangrado a veces no lo vemos, ¿no? A veces no lo vemos. ¿Cómo sé que dentro de la cabeza o dentro está fracturas de base de cráneo, ¿no? Hay secciones de algunas arterias. ¿Cómo sé que hay alguna lesión interna? Lo único es a veces esperar a que le tomen una tomografía, a ver algún examen de imagen, alguna resonancia. Pero hay algunos signos que nos pueden hacer sospechar de que hay algún sangrado interno. Y uno de ellos es la otorragia. Oto de oído, ragia de sangrado, ¿no? Entonces, sangrados por el oído, esto puede hacernos pensar en fracturas de base de cráneo, en algún traumatismo a nivel craneal o también en lesiones de la médula, ¿no? A veces no sale sangre, sino que lo que sale es un líquido amarillento. Y esto es líquido cefalorraquídeo que puede salir a nivel del oído, ¿no? Por algún traumatismo a nivel de médula, a nivel de cráneo. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Si es que hay una otorragia, ¿no? Si es que hay una hemorragia que está saliendo por el oído, lo que tenemos que hacer es ladearlo para que del lado que está sangrando, este sangrado pueda salir hacia el exterior, porque esto también puede ser a forma de descomprimir, ¿no? A veces el sangrado está buscando caminos para poder salir, entonces colocamos a la persona del lado que está sangrando, ¿no? Y no controlamos ahí o no taponeamos, sino que dejamos que haya el sangrado en casos de otorragia. ¿Qué otro tipo de sangrado puede haber? Ya lo hemos visto, epistaxis, ¿no? Que son los sangrados nasales, por ruptura de algún capilar, por aumento de la presión, por algún golpe, algún traumatismo a nivel de la nariz, y lo que tenemos que hacer es comprimir la fosa nasal para buscar que haya alguna formación de un coágulo y se pueda controlar este sangrado, ¿no? En casos de emergencia, lo que podemos hacer es un taponamiento con alguna gasita enrollada, ¿no? En algunos casos le ponemos solución salina si es que tenemos un suero para que se controle un poco mejor este sangrado. Colocamos una gasita para poder detener el sangrado nasal. Datos importantes en hemorragias nasales: nunca tirar la cabeza hacia atrás, siempre la postura de la cabeza es inclinada hacia adelante, ¿no? Y tratar de sentar a la persona para poder atenderla de manera adecuada también.
Hemoptisis. ¿Qué son las hemoptisis? La hemoptisis es un tipo de sangrado interno también, pero este sangrado viene desde los pulmones, ¿no? Y era muy característico, sobre todo más en tiempos antiguos, porque esto eran casos muy comunes. La TBC anteriormente era muy difícil de controlar, ¿no? Las personas, no había un tratamiento, más que todo cuando ya aparece la penicilina y demás antibióticos, empieza a tener un mejor control esta enfermedad, pero antes la gente moría, ¿no? Por TBC. Y las personas tenían este tipo de hemorragia que venía desde los pulmones. Entonces, cuando ellos tosían, veían en su pañuelo que salían como monedas, decían, ¿no? Esto es la característica de este sangrado, como coágulos de sangre. ¿De dónde venía ese sangrado? Netamente desde los alvéolos, ¿no? Que estaban sangrando desde las vías respiratorias, desde los pulmones, pues venía este sangrado, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Como les digo, en la actualidad es poco común, pero si es que tenemos algún caso de estos, lo recomendable es que la persona esté sentado con la espalda en un ángulo hacia atrás y poder aplicar hielo en zonas del tórax, ¿no? Para poder hacer que esto disminuya, ¿no? Que no haya un sangrado intenso y conservar siempre el pañuelo o la tela donde la persona ha tosido con sangre para enseñársela al médico, ¿no? Esto va a dar muchas luces al personal médico porque se van a dar cuenta de qué color es esta sangre, en qué forma, si ha sido como coágulos, si es como rasquitos nada más o hilitos. Entonces es importante que el personal médico evalúe ese tipo de sangrado, ¿no? Entonces es importante al trasladarlo también poder llevar una foto de cómo es este tipo de sangrado que está botando la persona. Hematemesis. Hematemesis se llama a los vómitos con sangre, prácticamente, ¿no? La persona vomita, empieza a vomitar sangre. Esto viene de vías digestivas, ¿no? Viene de vías digestivas. ¿Y por qué puede pasar? Hay enfermedades donde el esófago, ¿no? El esófago empieza a presentar ulceraciones, el estómago mismo empieza a presentar úlceras que luego se hacen abiertas y empieza a haber sangrados también, ¿no? Entonces esa sangre pues sale en forma como de un vómito y es como que, ¿por qué estoy vomitando sangre? ¿No? Entonces ahí hay que hacer endoscopías para ver qué tipo de lesión tiene cada persona. Importante, acostamos a esa persona boca arriba, ¿no? O en posición de seguridad y tratamos de aplicar hielo en el abdomen para poder trasladarla hasta que sea evaluada ya en centros hospitalarios, ¿no? Hay otros tipos de hemorragias internas también y es las hemorragias de la zona rectal, que se llaman también rectorragias, y esto es sobre todo en personas que tienen algún traumatismo en zonas de colon o hemorroides, ¿no? Las personas que han sufrido en algún momento de hemorroides saben que esto puede ocasionar sangrados intensos, sobre todo en el momento de la defecación, y a veces el sangrado es en algunas alturas mayor, ¿no? En zona del recto, que puede ocasionar también sangrados de color intenso. En esos casos, lo único que se coloca es un apósito, es una gasa para tratar de controlar ese sangrado hasta llevarlo a la emergencia para que pueda ser atendido. Hemorragias vaginales, también pueden haber hemorragias. De hecho, la menstruación no es un tipo de hemorragia vaginal, pero esto es completamente fisiológico en las mujeres, que mes a mes es normal, pero si fuera en una embarazada, estaríamos hablando de un aborto. Si fuera entre periodos menstruales, es una hemorragia uterina anormal, ¿no? No sabemos por qué está sangrando. Entonces es importante acudir al médico y no pensar, uy, no, se adelantó mi menstruación, sino si es algo que no es el periodo menstrual
o es una persona que ya no menstrua y de pronto empezó a sangrar, entonces tratemos de pensar en otras causas. Puede deberse incluso a algún cáncer o alguna lesión, ¿no? En embarazadas, ya dijimos, esto se relaciona mucho con temas de aborto, ¿no? O de amenazas de aborto. Entonces es importante acudir al médico para que pueda evaluar, ¿no? Si es que es una persona que ya no menstrua, es muy común en personas que tienen miomas, ¿no? Que son tumoraciones benignas en zona del útero, que haya este tipo de hemorragias uterinas anormales, ¿no? Entonces es importante únicamente controlar el sangrado y acudir al médico. Otro tipo de hemorragia interna es la hematuria, esto es sangre en orina. De pronto están orinando y pues la orina sale roja, ¿no? Así como la podemos ver aquí. ¿Por qué es que puede haber sangre en la orina? Puede ser por infecciones, una de ellas infecciones de vías urinarias, sea de la vejiga, riñones. En algunos casos muy graves puede tratarse de un cáncer a nivel de riñones, o en otros casos también de traumatismos, ¿no? Cuando hay, cálculos renales, esto va a rasgar, va a dañar las vías urinarias y pues por ende van a haber también rasgos de sangre en la orina, ¿no? Esto en cuanto a las hemorragias internas. Ya decíamos, hemos repasado un poquito de cómo actuamos ante una hemorragia externa, ¿no? Cómo debemos actuar. A modo de repaso lo vamos a ver: compresión directa, aplicar gasas; compresión indirecta, elevar el miembro inferior, ¿no? Cuando está en riesgo de shock, el sangrado no se controló, la persona está pudiendo entrar en shock, su pulso es débil o es muy rápido, la respiración es muy rápida, la persona pierde la conciencia, se desmaya, pero todavía tiene pulso, todavía respira. En caso de un shock, entonces lo que debemos hacer es taparlo, abrigar a esa persona y colocarla en posición de Trendelenburg, cabeza hacia abajo, pies elevados hacia arriba, para tratar de controlar el shock, ¿no? Luego, en casos de hemostasia, decíamos que es la compresión directa, presionar sobre una herida para controlar este tipo de sangrados, ¿no? Podemos utilizar apósitos, que es de este tipo, o gasas, pañuelos, toallas, algún objeto lo más limpio posible que tengamos en caso de alguna emergencia, ¿no? Y por último, ya para terminar en estos minutitos que nos queda, vamos a hablar de un temita que es un poco complejo. Les decía, los torniquetes. Algunos dicen sí se debe usar, otros dicen no, no se utiliza. Entonces, como les digo, los torniquetes son como que el punto cuando ya no pudimos controlar el sangrado. Si el sangrado yo no lo puedo controlar con la venda, con la compresión, entonces utilizaré un torniquete, pero hay que saber cómo utilizarlo, ¿no? Controlando el llenado capilar o aflojando y ajustando para que haya todavía un flujo sanguíneo cuando llegue al hospital, ¿no? Podemos aflojar, volver a ajustar y así para que no afectar la extremidad, porque si no va a formarse síndrome compartimental, que básicamente es esto, ¿no? Se hincha el músculo y al final se tiene que hacer una fasciotomía para poder controlar este sangrado. Así que vamos a ver rápidamente el videíto sobre uso de torniquetes. Cuando consideramos los torniquetes, hay dos variantes: la casera y la comprada comercialmente. Ahora, por supuesto, la preferencia sería usar algo que realmente esté diseñado para funcionar como torniquete. Pero habrá ocasiones, ya sea en la naturaleza, si estás fuera, en una tienda, que no hay un botiquín de primeros auxilios o que no incluye un torniquete y tendremos que improvisar. Así que cualquier cosa que pueda cubrir todo alrededor del miembro afectado y pueda servir como un torniquete, funciona.
ya sea algo como una pieza de alambre flexible que realmente pueda ser enrollada alrededor del miembro afectado, suéltalo un segundo, y lo atamos en un nudo simple en la primera vuelta, y luego atamos un palo, un bolígrafo, un destornillador, y lo atamos y lo apretamos lo suficiente para que podamos detener la hemorragia y funcionará como una alternativa de torniquete no comercial. El punto es, podemos detener el sangrado antes de que la persona entre en un shock hipovolémico. Esa es realmente la idea aquí. Pero me gustaría realmente demostrar el mejor escenario. Si no tienes uno en tu botiquín de primeros auxilios, y si no tienes uno en el kit de primera respuesta, y piensas que podrías caer en esta categoría de una respuesta tardía de servicios de emergencia médica o una hemorragia arterial difícil de controlar, debes invertir en uno de estos. Funcionan y funcionan muy bien. Así que esta es la idea de cómo usarlos. Puedes ver que se está filtrando, no importa cuánta presión él está poniendo aquí, no está deteniendo el sangrado arterial. Ahora, un punto importante. Asegúrate de que estás en realidad poniendo presión directa sobre la laceración. He recibido llamados donde no lograron pararlo, y lo que pasó es que el vendaje se movía del punto de la lesión y ejercían una presión extremadamente directa sobre una parte no afectada del brazo y por lo tanto la arteria no recibía ninguna presión y por supuesto seguía sangrando. Y cuando recuperamos la presión directa el sangrado se detuvo por fin. Sin embargo, en este caso vamos a decir que él está poniendo presión directa sobre la herida y aún no se detiene. Tal vez tiene un problema de hemorragia que deja de sangrar. Es cuando sabes que tienes suficiente presión. Ahora los voy a fijar en este espacio de apoyo. Antes, con el improvisado, tendrías que atar esos en el lugar y atar otro nudo que la sangre pase ese punto. Voy a terminar ahora el vendaje, lo ato, y voy a marcar en sus manos el tiempo en el cual até realmente el torniquete, para que los cirujanos puedan saber cuánto tiempo la extremidad estuvo sin oxigenación. Esto permite entender cuánto tiempo tardan los tejidos en morir, cuál podría ser el ritmo de muerte de los tejidos, y si pueden o no comenzar un proceso de recirculación y comenzar a regenerar la sangre. Bien, chicos, hay algo importante de los torniquetes, solo para terminar, es si tenemos un dispositivo especial de torniquete, lo podemos utilizar. Si no tenemos, podemos usar una venda, podemos usar algo que pueda ajustar, pero anotamos en la mano de la persona la hora que estamos colocando ese torniquete para saber que no puede pasar mucho tiempo con esa articulación comprimida, ¿no? Entonces, eso es lo más importante en cuanto a los torniquetes para evitar este tipo de complicaciones por torniquetes colocados de manera prolongada, ¿no? Bien, chicos, muchas gracias igual por conectarse, por su participación durante la clase. Nos estamos viendo hasta el día lunes, que tenemos la cuarta clase y ya para poder terminar ya la próxima semana este curso de primeros auxilios. Muchas gracias a todos por su tiempo. Que tengan un bonito fin de semana. Bien, muchas gracias de igual forma a usted también, maestra, por compartir.